Muy bien, doctores. Ya se encuentra aquí con nosotros la siguiente ponente. Me permito presentarla. Es la doctora Wendy Yunuen Jasso Rosales. Ella es estomatóloga pediatra, cuenta con especialidad, con formación hospitalaria, jefa de residentes de estomatología 2023 por el Instituto Nacional de Pediatría. Cirujana dentista con mención honorífica por la Facultad de Odontología de la UNAM. Miembro de la Asociación Mexicana de Odontología Pediátrica y de la Asociación Mexicana de Odontología para Pacientes con Riesgo Médico. Certificada por el Colegio Mexicano de Odontología Pediátrica y ha participado como ponente en diversos diplomados de actualización de Asociación Odontológica Mexicana, FE Zaragoza de la UNAM, UNEM, Capacits, Cancún y CESEO. Doctora Wendy, bienvenida, le cedemos los micrófonos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. Nada más me confirman, porfa, si sí tenemos audio. Hola. Se escucha bien. Sí, doctora, se escucha bien. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Qué tal, doctores? Muy buenas tardes. Pues bueno, yo soy la doctora Yunuen y para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy compartiendo un tema que honestamente como estomatóloga pediatra ha tenido un impacto en nuestra práctica, no solamente como odontopediatra, sino como odontólogos generales, y es un tema con mucha controversia, entonces voy a permitirme compartir pantalla. Tenemos un espacio un poco reducido para compartir información sobre este tema, pero trataré de estarles dando la información como más relevante para que nosotros podamos tener justamente. Ahí nada más me confirman si se está compartiendo la pantalla adecuadamente. Para que nosotros tengamos justamente este diagnóstico adecuado. Una de las grandes preguntas cuando siempre hablamos de esta patología sobre la hipomineralización molar incisivo es ¿qué le hago al paciente, no? Siempre queremos como odontólogos tener la respuesta cuando realmente tenemos nosotros que enfocarnos en el diagnóstico. Entonces, aquí les voy a poner justamente la información que yo la saqué del libro de Catherine Becker, que es una doctora que ha estado justamente metida en esta parte de la hipomineralización desde hace bastantes años. Entonces, la verdad, la doctora, apenas yo tuve la oportunidad de estar en un congreso con ella en octubre del 2022. Y bueno, ella trae ya revolucionado la información, revoluciona los tratamientos, pero me voy a permitir leerles esta definición que ella nos dio sobre la HMI. Ella dice que son justamente defectos cualitativos, por eso los pongo aquí en negritas, cualitativos, que son de origen multifactorial y están caracterizados por algo muy significativo y muy relevante, doctor, con lo que te tienes que quedar para tu diagnóstico. Son opacidades demarcadas, o sea, sí están delimitadas, como aquí lo puedes ver en esta imagen. Yo sí puedo decir dónde empieza y dónde termina la lesión. Justamente van a afectar exclusivamente a primeros molares permanentes y puede estar o no afectados los incisivos, ¿sale? También permanentes. Entonces, justamente mucha gente sigue llamándolo HIM, hipomineralización inciso molar. En el año 2019, el doctor Manuel Restrepo, que es también una de las personas que están justamente enfrente del grupo de HMI en Brasil, y que bueno, ya sacaron un libro ahorita padrísimo, y que tiene la calibración, él tiene un curso en el cual tú te calibras para poder detectar HMI. Bueno, el doctor Restrepo en el año 2019 vino acá a México a dar una conferencia y todos los ponentes que pasaron antes de él lo presentaban o lo seguían presentando como hipomineralización incisivo molar. Cuando se presenta el doctor Restrepo, pues él dice, ¿saben qué? Eso es obsoleto. Hoy en día ya lo llamamos hipomineralización molar incisivo. ¿Por qué? Porque es más prevalente en los molares, ¿vale? Entonces de ahí cambia el término a molar incisivo y entonces lo adecuado y lo correcto es hoy en día llamarlo así, HMI, ¿sale? Con sus siglas en español. Y bueno,
Partiendo de esto, entonces yo ya tengo en mente que la HMI va a estar afectando a la dentición permanente, ¿vale? Es decir, si alguien me manda un paciente que tiene HMI y el niño tiene 4 años, muy probablemente sabré que el doctor tiene idea de que hay una alteración a nivel del esmalte, pero que no está familiarizado con los términos. Y es por eso que es muy importante que en esta plática hoy, doctor, doctora, te quedes con que la HMI para permanentes, primeros molares permanentes, incisivos, y está la hipomineralización deciduo molar, es decir, HDM. Esta, como su nombre lo dice, va a estar afectando a molares deciduos. Es decir, si me mandan un niño de 4 años con hipomineralización deciduo molar, ahí sí les creo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que los segundos molares temporales están afectados con hipomineralización. Y la literatura me dice que si ese niño o niña de 4 años que tiene HDM, tiene 6 veces más riesgo de presentar HMI. Entonces, ojo, doctores, si tú tienes un niño que sus segundos molares temporales tienen estas características de las cuales ahorita vamos a hablar, tenlo o sea, va a sonar fea la palabra, pero así le llamamos, tenerlo en cautiverio, es decir, habla con mamá, habla con papá o tutores y sabes que, mira, tu nena está presentando esta alteración a nivel de sus segundos molares temporales. Es muy probable que cuando salgan los dientitos, por ahí de los 6 años, empecemos a ver estas manchas. ¿En dónde? En los incisivos, ¿sale? O si no, en los primeros molares temporales, permanentes, perdóname. Entonces, ahí ya tienes información relevante para tener justamente esa parte que al odontólogo no le encanta hacer, que el odontólogo deja de lado, prevención. Yo voy a tener la certeza de que voy a poder tratar más rápidamente a ese paciente si yo pongo mis alertas en detectar HDM y después prevenir que esta hipomineralización se complique, ¿vale? Ahí está. Y luego, ¿por qué nos hace tanto revuelo esta alteración? Bueno, pues porque el primer caso data del año 1970, pero no fue hasta el 2003 que en una reunión de la Academia Europea de Odontopediatría celebrada en Atenas, por fin se reconoció esta patología como una entidad diferente a todo lo que se viene manejando como fluorosis, amelogénesis, etcétera, e hipoplasias, y ya por fin se le reconoció como una entidad diferente. Y a partir del 2003 es cuando se empieza a estudiar más a profundidad eh, esta patología. Entonces, si te das cuenta, comparada con la historia que trae caries de años y años y años y años de evolución, pues obviamente el HMI se queda en pañales. O sea, básicamente estamos aprendiendo a diagnosticarla, aprendiendo a tratarla. Por eso es que es tan complicado su manejo, porque no existe un protocolo. Yo espero, o bueno, yo creo que la mayoría de ustedes esperan cuando toman una clase de HMI que se les diga cuál es la mejor restauración, cuál es el mejor manejo. Pero desafortunadamente no hay hoy en día un protocolo que sea adecuado. Lo que sí es reforzar mis herramientas de diagnóstico, reforzar mi conocimiento sobre todos los materiales que tengo de opciones y elegir basado en una lista que ahorita también vamos a ver cuál es la mejor opción para mi paciente, ¿vale? Pero no hay así como alguien que te diga, ah, bueno, para sensibilidad haces esto, extracciones, sin desmotomía, luxación, extracción y tratamiento del alveolo, ¿no? No hay como tal. Entonces, por eso es que la HMI es tan controversial, es tan complicada, porque si no tenemos un buen diagnóstico, pues no vamos a tener un buen tratamiento. Y el diagnóstico, desafortunadamente, hoy en día, muchos doctores que somos egresados de hace ya un tiempo, digo, y acá habrá doctores que a lo mejor tengan muchísimo más egresado, pues sabes que no lo viste en la facultad, no fue algo formativo dentro de tu instrucción como odontólogo general. Entonces, también resulta algo complicado para nosotros el que toda la población de odontólogos egresados desde 2003 para atrás
o generaciones más nuevas en donde no tuvimos esa introducción con esa patología, podamos estar actualizados. Y esa es la importancia de la educación continua, que todo va cambiando. Muy probablemente lo que hoy estamos haciendo en 3, 4 años parezca obsoleto o haya cosas mejores. Entonces, esta educación continua nos va a ayudar a identificar mejor y a tratar mejor esta patología. Y bueno, la etiología se ha estado buscando genes, se ha estado buscando asociarlo con algo, pero la verdad es que hoy en día esto es multifactorial, o sea, puede ser que prenatal, cuando estábamos en vida intrauterina, hubiera algo que ahí, sabes que los ameloblastos son súper sensibles, entonces cambios de temperatura, pH diferente por alguna infección, algún medicamento que mamá tomó en el embarazo, puede provocarlo. Perinatales, bajo peso al nacer, prematuro, partos que fueron eutóticos, o sea, que duraron muchísimo, también. Y los postnatales también, o sea, dentro del primer año de vida, ¿qué pasó con ese bebé? Tuvo infecciones, tuvo fiebre, tuvo administración de medicamentos, deficiencias vitamínicas, o sea, no hay algo que yo te pueda decir hoy concretamente que puede provocar la HMI, ni tampoco se ha asociado genéticamente, o sea, hereditariamente con alguna asociación que se le haya dado así, tampoco. Entonces, ¿qué es lo importante y con lo que quiero que te quedes hoy? Es aprender a observar y aprender a indagar. Te vas a llevar herramientas con las cuales tú vas a poder saber si estás frente a una HMI o no más fácilmente. Aquí están los criterios de BEGE que justamente hoy en día siguen vigentes. Estos a partir del 2006 empezaron a utilizar y hoy en día siguen vigentes. ¿Por qué? Porque son 5, aquí yo te puse 4, pero ya te voy a decir la quinta, pero son 5 características de estos dientes que desde que yo le pregunto en la anamnesis a mamá ciertas situaciones como sensibilidad, cuánto tardó el diente en salir, etcétera, me van dando información de si este diente cumple con estos criterios o no, ¿vale? La primera que te coloco aquí son opacidades demarcadas. Bueno, eso clínicamente lo puedo observar. Aquí vemos este dientecito. ¿Cómo puedo ver estas opacidades en tonalidades que van desde el blanco tiza, un amarillo más como cremoso? Veo aquí también tonalidades un poquito marrones aquí en el centro. Y esas son todas las tonalidades que puede tener la HMI. De hecho, se puede ver un poquito más parda. Entonces, estas opacidades bien delimitadas que yo puedo reconocer y que si te das cuenta no es simétrica como alteraciones como fluorosis, por ejemplo, me dan datos muy específicos de que a lo mejor esta patología pueda ser HMI. Y esta se presenta, como bien lo dice su descripción, en un incisivo permanente, ¿vale? Entonces, primer criterio. Segundo criterio, son fracturas posteruptivas del esmalte. Y son esos niños que a los 6 años, 7 años, 8, o sea, apenas salió ese molar y ya está fracturado. Y tú dices, bueno, mamá, pero es que no le des comidas azucaradas. Y bueno, ahí andamos regañando a las mamás. Y si te pones a observar, son patrones de fractura, no es caries. Porque ¿por dónde empieza la caries regularmente? No molar, zona oclusal o palatina, si es que empezó por surco, pero siempre por un surco, ¿no? O interproximal. Pero es muy raro que yo teniendo aquí esta pared distal sin contacto se me fracture. Entonces, observar también este tipo de patrones me va a poder diferenciar si fue una fractura o fue realmente caries. Porque digo, bueno, esta imagen yo te la presento de que fue la fractura y a la semana se presentó el niño. Pero hay veces que pues mamá, papá no están ahí atendiendo a los niños, entonces ya llega con caries, ¿no? Pero también nos podemos poner o sea, nos detenemos a observar y dices, ah, bueno, pero mira, por acá hay otra opacidad y por aquí esta pared, aunque no se terminó de fracturar, está pues también con este patrón de opacidades. Entonces ahí ya vamos teniendo otro criterio, ¿vale? La tercera, y esa no va a ser exclusiva en niños, vas a ver pacientes, inclusive adultos, a mí me pasó, que ya traen restauraciones que yo decía, bueno, o sea, a tus 18 años ya con restauraciones enormes, coronas, incrustaciones, justamente que siguen este patrón de las fracturas atípicas,
O sea, y aquí si te das cuenta es muy franco, cómo sigue habiendo opacidades demarcadas. Entonces, personas jóvenes con un historial de fracturas, o sea, que te dicen la mamá, es que como que le salió el diente y luego se fracturó, ¿no? Bueno, a los meses, ¿no? O al año. Y también otra cuestión es la hipersensibilidad. ¿Qué sucede? El esmalte, al estar con una calidad baja, te digo, los ameloblastos son súper sensibles, entonces no se apone correctamente la matriz de hidroxiapatita. ¿Y qué pasa? Esto queda como permeable. Y todos los estímulos del exterior están penetrando ¿hacia dónde? Hacia mis túbulos dentinarios. Perdón. Y por consiguiente, ¿hacia quién? Hacia la pulpa. Entonces va a ser una pulpa hiperreactiva, hipersensible, que siempre está inflamada. Y son niños que llegan a tu consulta y que no te aceptan el eyector, no te aceptan la triple, ni para que hagas el diagnóstico. ¿Por qué? Y créeles, está súper inflamada. Entonces son niños que regularmente pues sí atendemos de primera instancia con anestésicos como articaína, por ejemplo, por la profundidad que puede llegar a tener para la anestesia de esta pulpa que está inflamada todo el tiempo. Y que bueno, estas restauraciones que van a ser súper extensas y atípicas porque involucran caras que regularmente no se pueden involucrar o no se ven involucradas en una caries de manera inicial, pues bueno, van a requerir tratamientos a lo mejor cada vez más invasivos, pero teniendo en cuenta que este no es un abordaje como lo haríamos en caries, sino que tengo que ver hábitos del paciente, si este remanente dentinario va a ser suficiente, si va a tener buena adhesión, etcétera, ¿vale? Otra cuestión que tengo que tener en cuenta a la hora de diagnosticar es si existe extracciones prematuras de primeros molares. Por ejemplo, esta niña tenía 11 años, ya le habían quitado un primer molar permanente y si te das cuenta aquí, el patrón me dice que era un resto radicular, de hecho, porque este premolar salió girado justamente porque el diente pues empezó a perder superficie dura dentro de la arcada, el segundo molar se perdió prematuramente porque la niña tenía HDM. Entonces fue una niña que perdió su segundo molar temporal prematuramente y posteriormente pues tuvo la pérdida del primer molar permanente, ¿sale? Esta niña si hubiera sido bien diagnosticada, pues nos hubiéramos enfocado a prevenir un poquito más el avance de estas fracturas y por consiguiente la pérdida de un molar, ¿vale? Y la quinta o el quinto criterio diagnóstico es retraso en la erupción. Al no tener el esmalte la fuerza suficiente que debe de tener para poder erupcionar y estar en la superficie entre los 5 y medio, 6, 7 años, son niños que llegan a los 8 años y que todavía tienen opérculo a los 9 años. O sea, han llegado niños de 9 años con opérculo todavía en distal. O sea, con encía todavía recubriendo la parte distal del primer molar y dices, o sea, ese diente ya tuvo que haber salido a los 6, 7 años, ¿no? Porque este retraso en la erupción. Justamente porque el molar no tiene la suficiente fuerza para romper esta capa externa de la encía o inclusive la parte ósea, entonces retrasan esta salida. Y eso es algo que puedes incluir en tu anamnesis. También preguntarle a los tutores o a quien acompañe al niño en ese momento, oye, de que se le cayó el diente de leche, ¿cuánto tiempo salió este otro incisivo o el molarcito? Y te van a decir que son niños que tardan un año con ese espacio. ¿Por qué? Porque el incisivo no tiene el espacio para romper o te das cuenta que la molita no ha salido en el tiempo que requería, ¿vale? Entonces, con estos criterios yo espero que te quedes, que le hayas tomado foto, que si los requieren, pues luego se los puedo enviar. Pero a partir de que tengamos un buen diagnóstico, de que yo esté 100% segura que esto sea HMI, ya es más fácil el tratamiento. ¿Por qué? Aquí yo te voy a poner una lista de cosas que tenemos que tener a la hora de decidir el tratamiento, que no se basa hoy en día la plática justamente en el tratamiento, sino créeme que hubiera pedido 7 horas más porque es muy extenso lo que te puedo hablar de HMI, pero hoy en día quiero que te quedes con cómo diagnosticarlo, con quién lo remito.
¿sí? Porque a veces los mandan con el endodoncista y el endodoncista no tiene manejo del paciente pediátrico, entonces lo tienes que remitir con un odontopediatra, ¿vale? Y si tú vas a hacer el tratamiento, bueno, te invito a que tomes cursos de actualización porque hay muchas técnicas hoy innovadoras y que tomes en consideración, por ejemplo, si hay hipersensibilidad, qué tan extensa es la lesión, en dónde se localiza, si estoy frente a una hipomineralización leve, moderada o severa, dependerá de qué, de cómo yo vea la estructura del esmalte. Si es un diente que yo voy a decir, le pongo una resina, pero la pared remanente sigue teniendo opacidades y se va a fracturar, mejor elimino esa situación que está hipomineralizado, ese tejido hipomineralizado, para tener un sellado más adecuado. Como la mayoría de estos dientes llegan a instancias en donde son dientes prematuros, o sea, o dientes, perdón, permanentes jóvenes, es decir, sin ápices cerrados, también va a ser una vertiente importante tomar la decisión de hago apicoformación, dejo un recubrimiento pulpar directo y dejo que se cierre por sí solo el ápice y después entonces hago un tratamiento definitivo a esas terapias que hacemos entre que llega el paciente y se madura el diente, madura el paciente o tengo mejor erupción de este molar, le conocemos como tratamiento interino y es súper válido en estos pacientes y en muchos otros casos comentarles, ¿sabes qué? Vamos a hacer un tratamiento interino porque yo necesito ciertas características para poder ofrecerte una mejor opción, ¿no? Entonces, eso también va a depender el desarrollo dental, el estadio de Nola que traiga este diente para que tú puedas decidir hacer un tratamiento restaurador más longevo o interino, ¿vale? Riesgo a caries, algo que siempre hago hincapié es no solamente somos tapamuelas, no solamente somos quitadientes, ¿sale? ¿Qué te hace diferente? El poder decir, ¿sabes qué? Llegaste hoy en día con 5 lesiones, las vamos a tratar, pero mi tratamiento se basa en que una vez restaurado, tú sigas en controles y no vuelva a encontrar ninguna otra lesión, porque a mí de nada me sirve que hoy llegues por una resina, después llegues a una incrustación, luego corona, luego extracción, o bueno, endodoncia, luego extracción, luego implante, y nos volvemos meramente restauradores. Y aquí entra la parte bonita de ser odontólogo, el tener la capacidad de decisión y decir, sabes que yo no quiero entrar en este ciclo, yo mejor me dedico a cambiar hábitos con mi paciente. Entonces, algo muy importante en los pacientes con HMI es esta situación. Obviamente, tener la capacidad y tener el entrenamiento para poder tratar a un paciente en estas edades, poder tener estas herramientas que pues se van desarrollando con habilidades como los odontopediatras o gente que se dedica a atender a niños que conoce de este tipo de manejo y las técnicas que existen de manejo de conducta. Obviamente también el compromiso y motivación que yo vea en los pacientes pues, y en la familia va a influir mucho en qué tipo de tratamiento yo voy a hacer. Mínimamente invasivo, mejor soy un poquito más extenso en mi tratamiento porque sé que no nos vamos a comprometer tanto con la higiene y puede llegar a fracasar mi tratamiento. Eso es algo también. Las expectativas que tengan los pacientes, si quieren algo estético, si no, el nivel socioeconómico que tengan. Y algo muy importante, mi experiencia, mi dominio. Me voy a aventar a hacer un tratamiento que no conozco, me voy a aventar a tratar a un niño que realmente no tenga como que yo el manejo con él y aparte voy a hacer mi primer tratamiento con biodentín y resina infiltrativa y cosas así. No digo que no lo hagan, pero siempre uno también se tiene que poner en una balanza de lo sé hacer, no lo sé hacer, me capacito y luego le propongo el tratamiento al paciente. O sea, también ser nosotros muy claros en qué le voy a ofrecer al paciente, porque si le voy a ofrecer algo más o menos, pues mejor yo creo remitirlo con quien tenga un poco más de experiencia y aprender de ello para poder yo tratar a los demás pacientes. Pero todo va a depender, obviamente, de esta evolución que yo vaya teniendo en diagnóstico y con qué herramientas cuento yo para tratar a ese paciente. Y bueno, pues
Digo, aquí les tenía unos casos clínicos que compartir, pero la verdad es que el tiempo que tenemos es muy poco. Entonces, yo nada más les quiero compartir que hay muchas alternativas para tratar. Aquí me enfoqué a molares. Más allá de lo que nosotros llegamos a conocer, HMI es sumamente amplio en tratamientos. Hay desde cementos de silicatos, biomers, por ejemplo, esta es una HMI severísima, esta niña era una niña con síndrome de George, entonces también el compromiso sistémico, pues ahí me incluye otras situaciones. Aquí si te das cuenta era súper severa, ya se empezó a desprender esmalte, se empezó a fracturar. Con ella optamos por otras opciones como Cention e hidróxido de calcio, porque no estaba tan profundo. En este otro caso, si te das cuenta, HMI también severa. Esta es la paciente que perdió prematuramente, que ella tenía HDMI. Si te das cuenta aquí sus dientes hipomineralizados. Ahí con ella hicimos alargamiento de corona, se puso neo-MTA directamente con ella y después se restauró con un ionómero reforzado con resina, con EQIA. Y te digo, el propósito de la plática del día de hoy definitivamente no era enseñarte alternativas de tratamiento, sino que te quedas con esta parte del diagnóstico, que de eso, doctor, nos va a servir muchísimo, ¿vale? Y como conclusión te quiero compartir esto, porque también mucha gente como que se queda con esta idea de que toda la HMI se remite, y no es así. La puedes tratar como odontólogo general, pero sí te invito a actualizarte. ¿Por qué? Porque el HMI es una entidad dinámica, es decir, va cambiando conforme los hábitos, conforme el crecimiento, conforme los conocimientos que se van teniendo sobre la patología. Es compleja, ¿sí? Va a requerir que tengas un diagnóstico 100% certero y va a ser un desafío clínico. Va a haber tratamientos que me han fracasado, que te pueden fracasar y que a muchas personas nos han fracasado, y de ahí pues, también se aprende, pero pues recordar que siempre hay que ofrecerle lo mejor al paciente, ¿vale? Son tratamientos totalmente individualizados. Lo que me funcionó con un paciente, como te acabas de dar cuenta, no me va a funcionar con otros. Entonces también eso hay que tenerlo en consideración. Y también hay que conocer al paciente. No todos los pacientes son para el mismo tratamiento, ¿vale? Y sobre todo, lo más importante con estos pacientes es control de riesgo caries, mantenerlos en observación constante de estas restauraciones, porque en donde empieza a fallar tantito la restauración, es momento de cambiar, ¿no? Donde se empieza a fracturar poquito el molar, es momento de cambiar. De abordaje, de material, o sea, a eso me refiero, ¿vale? Y pues obviamente entre más prevención hagamos en estos pacientes, el pronóstico de vida de estos dientes va a ser mucho mejor, ¿ok? Y sobre todo, pues entender que las restauraciones que como odontólogos generales trabajamos con los pacientes adultos no pueden incluirse en estos pacientes porque realmente son pacientes adolescentes, jóvenes, en donde no se ha establecido una oclusión. Entonces, la restauración definitiva será una opción que después se pueda colocar, ¿vale? Doctores, les comparto aquí la lista de donde se puede obtener información que yo les estoy compartiendo. Realmente hoy en día hay muchísima información. Espero poder haberles brindado información que les sea útil, que cambie un poco tu consulta, que le dé ese diferenciador que yo esperaría que como odontólogos tuviéramos a partir de estas actualizaciones constantes, que le sumes a tu consulta lo que platicamos el día de hoy. Y si te quedó alguna duda de lo que hablamos, te dejo aquí mis redes sociales, el contacto por correo. Si tienes algún caso que quieras que veamos juntos, si te quedaste con alguna duda, si quieres que te envíe los artículos, con todo gusto, doctores. Realmente les digo, este es un espacio muy pequeño que nos brindaron y yo agradezco enormemente que nos lo hayan brindado, porque entre más informados estemos sobre esta patología, mejores van a ser los resultados que vamos a tener en el tratamiento de estos pacientes. No sé si tengan alguna duda, la verdad es que estamos terminando súper pasados en tiempo, pero si tienen alguna duda, aquí la pueden escribir en el chat o enviarlas por estos medios.
Em, Doctor Martín Castillejos, sí, siempre prevención antes de la restauración, aunque hay casos en donde tengo que empezar ya a restaurar, pero siempre darle ese seguimiento de la prevención. En cuanto a, por ejemplo, prevención, a mí me gusta mucho seguir protocolos de Cambra, que me habla sobre qué riesgo tiene mi paciente y qué acciones voy a tomar yo dependiendo de ese riesgo de mi paciente, ¿vale? Entonces, es muy valioso que podamos nosotros abrir un poquito este paradigma hacia la prevención y poderlo incluir en nuestra consulta. Y para el doctor o doctora M. Barajas, no solamente se colocó Centyon, ahí se colocó como recubrimiento porque ya estaba cercano. De hecho, o Centyon, digo, esto es algo que yo hice hace años. A mí hoy en día no me gusta Centyon, pero le puse hidróxido de calcio fotomerizable de Ultradent. A mí Centyon hoy en día no me gusta porque se ha demostrado en muchos artículos que es una restauración sumamente porosa. Entonces, ya hoy en día no lo ocupo, pero bueno, como les digo, va evolucionando todo. Entre uno sabe un poquito más de la patología, también tienes más herramientas. Hola, doctor Eric. Pues mira, sí, o sea, como tú sabes, hay situaciones en donde los ionómeros pueden ser muy útiles. ¿Por qué? Porque me van a ayudar a madurar justamente a nivel radicular a este diente permanente joven, que se cierre justamente estos ápices y ya posteriormente yo pueda buscar una restauración definitiva. Pero sí puede ser una muy buena opción poner un ionómero cuando yo lo que quiero es que mi paciente deje de tener sensibilidad y que ese diente permanente joven madure. En vez de Centyon, hoy en día, por ejemplo, coloco ioner, que es como una resina, pero tiene su componente ionómero de vidrio. Entonces también me proporciona esta liberación de fluoruro. Ocupo, por ejemplo, ionómeros encapsulados como Rivastar, como Equiaforte. En otros casos puede ser muy extensa la restauración, entonces resinas bisacrílicas también me ha funcionado. Y la verdad, te podría decir infinidad de materiales que he utilizado, todo individualizado hacia mi paciente, entonces eso me ofrece mejores opciones. Pero con el Centyon yo me estaba dando cuenta que al ser muy poroso, se estaba quedando mucha placa adherida, entonces por eso ya no me gustó. Sí, fíjate, doctor Manuel, que otra de las opciones en casos muy severos es colocar coronas de acero cromo para primeros molares permanentes y hacemos una protección total. Y también yo he colocado coronas de circonia de primer molar permanente cuando los papás buscan estética y hacemos una protección total de este molar. Y para los dientes anteriores, pues obviamente las resinas infiltrativas son una maravilla. Y doctores, si ya no nos queda alguna otra duda, pues ya le estoy robando 5 minutos al otro ponente, una disculpa, pero yo espero que esta información pues sea valiosa para ustedes y que si queda alguna otra duda, si tienen por ahí un casito y tienen a la foto y todo, con todo gusto, doctores, en el momento que yo tenga un chancecito, para mí va a ser un gusto que estemos en contacto y ayudarlos con estos casitos porque la verdad es que todo siempre es en pro del paciente, ¿vale? Entonces, me va a dar mucho gusto que ustedes también quieran mejorar el abordaje de sus pacientes. Doctora Yunuen, muchísimas gracias por su ponencia, un tema bastante interesante y yo creo que de mucho interés para todos, porque estos dientes son muy comúnmente tratados como si fueran caries. Entonces es importante que identifiquemos para, pues, obviamente brindarle una mejor atención a nuestros pacientes. Procedo a leer la constancia. Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, AC, Grupo Exane, otorga la presente constancia a la doctora Wendy Yunuen Jasso,
por impartir la conferencia de... Ya le estamos proyectando la de mañana, doctora. Hipomineralización molar incisivo dentro del Simposio de Patología Bucal, organizado por Grupo Exane, realizado los días 24 y 25 de junio del 2023. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Muy bonita tarde, doctores. Sigan disfrutando su simposio.